Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Carta a los Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13. Estaremos juntos, hermanas y hermanos, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Quiero hablar acerca de la palabra de nuestro Dios. Así he titulado al mensaje. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? ¿Cuántos trajeron la Biblia? Este es el tesoro, hermanos, más importante que existe en esta tierra. Aquí está todo lo que necesitamos. Levante su Biblia y diga conmigo: Jesús salva, justifica, redime, santifica, preserva, glorifica. Todo está aquí, hermanas y hermanos. Todo lo que yo le acabo de decir está en la Biblia. Cuando usted dice eso, usted le está diciendo al infierno todo lo que Cristo es para usted. Es demoledor para las religiones falsas de obras ese grupo de doctrinas, de enseñanzas que yo le acabo de decir. Esa es la esencia, ese es el corazón del Evangelio. Jesús. Vamos a orar, luego vamos a leer esos dos textos que tenemos, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Padre amado, gracias, Señor. Estar aquí con mis hermanos es un deleite. Servirte, Señor, es un gran privilegio. Predicar, oh Dios, es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Es la vocación más grande, Dios. No existe, Señor, otro don que pueda superar a este de exponer tu palabra. Los ángeles lo harían mejor que cualquier hombre finito mortal, porque somos siervos inútiles. Pero con toda, Dios, nuestra decadencia y con todas nuestras dificultades, aquí estamos, Padre. Glorifícate en tu palabra, edifica la iglesia, transforma nuestras vidas, traspasa nuestros corazones con el poder de tu palabra. Cámbianos, Señor, por favor, y llénanos de tu gozo, llénanos de gozo, de alegría, que podamos salir por esa puerta después de escuchar tu palabra con alabanzas de júbilo, diciendo gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. A ti la honra y la gloria, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Así dice el Señor, hermanas y hermanos, todos juntos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Saca el libro, trae el libro de la ley de Moisés. Gritaban los judíos en cierta ocasión. Ese era el grito, hermanas y hermanos, que le pedían a Esdras y a Nehemías. Y Esdras, dice la Biblia que fue un hombre que se preparó, un escriba que se preparó en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y el pueblo, después que volvió del exilio, después de que volvió de Babilonia, en Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro
de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Manasías, y a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Y dice el versículo 5 de Nehemías 8. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estuvo el pueblo? Atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Josías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cómo estaba el pueblo? Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué hacía el pueblo? Lloraban. Versículo 10 de Nehemías 8. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanas y hermanos, he empezado con este texto maravilloso en esta ocasión para ponerlo como preámbulo, para que vea usted el impacto de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios en la vida de todo hombre y toda mujer cuando estamos atentos a esa palabra. Mi deseo cada vez que tengo la oportunidad de venir a predicar es que la palabra traspase nuestros corazones de tal manera que nuestras vidas sean transformadas, que surja pasión en nosotros por Dios. Hace algunas semanas estaba dando el estudio aquí los martes, estamos estudiando los salmos. Y llegamos al Salmo 14 y yo tomé los primeros textos y hablé acerca del hombre sin Dios. Y me impactó la forma de cómo el salmista en esa alabanza habla acerca de la condición humana, que es horrible, espantosa. Luego hice otro mensaje allí mismo en ese capítulo 14, que son 7 versiculitos, pequeño el capítulo. Ese necio era yo en otro tiempo. Y yo ya había dado por terminado ese capítulo 14 del libro de los Salmos. Y un día estaba acostado, ya estábamos descansando,
ya mis hijos estaban durmiendo y de repente como a las 10 de la noche dije, no podía dormir y me levanté. Mi esposo todavía me preguntó, ¿y para dónde va? Voy a preparar, era lunes, iba a terminar la enseñanza de mañana. Me fui, terminé el capítulo 15, hice el mensaje ya como a la 1 de la mañana, ya dije, mañana ya solo voy en la tarde, en el mediodía en la iglesia y ya a retocarlo para dejarlo listo en la noche. Pero luego el martes en la mañana yo vengo a la iglesia y comienzo a leer de qué hablé, hago un análisis de qué fue lo que estuve hablando anteriormente y me voy al capítulo 14 una vez más de los Salmos. Y venía leyendo y de repente llego al versículo 17 y me impactó, ¡pah!, de tal manera que me sacudió. Porque allí el salmista termina con un signo de exclamación. ¡Oh! Que de Sión viniera la salvación de Jehová. Entonces me llamó la atención esa forma de cómo la alabanza se baja en las notas y luego sube hasta la última nota. ¿Por qué el salmista baja tan profundo y luego exclama? Y él dice, se alegrará Jacob y se regocijará Israel. Esa es la promesa de la salvación, de la venida de Cristo. Y entonces, allí me impactó el Señor de tal manera que cambió todo mi forma de ver las cosas. El gozo de la salvación, el propósito de Dios de descubrir nuestra bajeza, la pobreza, la condena, es para llevarnos a la riqueza de Cristo, llevarnos a Cristo, la fuente de todo gozo, de la alegría. Y Él va desglosando la bajeza del hombre, que el hombre por causa del pecado está deprimido, está frustrado y está condenado, está triste, está afanado, está desesperado, está muerto, pero luego los Dios del infierno lo levanta al hombre por medio de Cristo. Y me llevó entonces a predicar el gozo de la salvación. El martes estaba, hice otra prédica todavía del Salmo 14. Entonces tuve esa experiencia maravillosa que creo que Dios marcó mi vida porque me impactó. Eso me llevó a buscar esa palabra de gozo por toda la Biblia y me di cuenta que es un mandamiento de Dios. Y después me llevó a leer a los predicadores como Agustín de Hipona, que él fue transformado, él fue quebrado, él estuvo atrapado en lo que era la lujuria y por muchos años él estuvo cautivo a una relación ilícita y Dios lo cautivó con el Evangelio y cuando él tuvo ese encuentro con la gracia, con el Evangelio, quedó atrapado y vivió apasionado, deleitándose con lo que es la grandeza de Dios. Entonces ve lo que hace la presencia de Dios en la vida de un hombre, lo desbarata. Yo he estado analizando, digo yo, lo que hace la palabra. La palabra nos traspasa. Y les quería compartir eso, de esa experiencia maravillosa que tuve con la palabra de nuestro Dios. Es hermoso, hermanos. Y aquí el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos lleva. Hemos venido estudiando esta carta ya varios tiempos y esta carta habla de la supremacía de Jesús. Y ahora habla aquí en estos textos de la eficacia de la palabra, que es eficaz, del poder de la palabra, de lo que la palabra de Dios tiene y hace. Hemos venido viendo la desobediencia del pueblo, la incredulidad. Vimos el domingo pasado que la obediencia paga bien, que hay grandes beneficios cuando obedecemos a nuestro Dios, cuando creemos su palabra, cuando practicamos su palabra nos transforma. Y aquí el ejemplo del escritor a los hebreos, en un momento caótico de frustración, de angustia, de persecución, de escasez, él lleva al pueblo cristiano, aquel grupo de hombres judíos que había creído en Cristo,
y lo lleva a donde debían de anclarse, a la palabra, que nada ni nadie les quitara este tesoro. Muchas veces, hermanas y hermanos, nos preguntamos por qué nuestras vidas no son transformadas cuando nosotros leemos la Biblia. Quizás podríamos decir, ¿por qué? ¿Por qué usted es impactado y yo no? Yo nunca, quizás habrán personas en este grupo que nunca han llorado, que nunca se han derretido al leer la palabra. Quizás al leer la palabra usted nunca ha escuchado la voz de Dios. Esa es la forma como yo escucho la voz de Dios, cuando hago la lectura en voz alta. Escucho claramente lo que Él dice. Y Él es claro, Él no deja dudas, Él no me confunde. Su palabra es pura, purificada 7 veces, dice el Salmo 12. Mire, hermanos, esto que tenemos en nuestras manos, esto cuesta vida. Por eso usted ve que ha cambiado mi forma cuando yo vengo y le digo, levante su Biblia. Esto costó la sangre, la vida de muchos hermanos en el pasado para traducir esta Biblia a nuestro idioma. Los reformadores en el pasado, hace 500 años, no tenían la Biblia en su idioma. La Biblia estaba en hebreo, griego, latín. Y la gente vivía angustiada porque no tenía la palabra. Pero aquellos que entendían que este es un gran tesoro, vivieron apasionados cuando descubrieron el poder que hay en la palabra. Hoy nosotros la tenemos en diferentes versiones, pero yo me pregunto, y esta es la pregunta que yo siempre le hago al Señor, ¿por qué no nos impacta? ¿Qué es lo que está pasando? Si aquellos hombres de Hechos, tu palabra los traspasó y el poder del Espíritu los llenó de tal manera que trastornaron el mundo. Allí están en la historia esos hombres y lo que usaron fue la palabra. Los reformadores para cambiar a Europa, los puritanos, lo que tenían ellos era la palabra. Lo que ellos compartían en sus hogares era la palabra. La palabra es la que fundó a este país en el que estamos nosotros. Eso es lo que hace la palabra, hermanos y hermanos. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Es la palabra que va a traer el gozo, es la palabra que va a traer la alegría. Y si ya no nos alegra la palabra de Dios, ya no nos va a alegrar absolutamente nada. Así que el escritor a los Hebreos capítulo 4 versículo 2 empieza diciendo, porque la palabra de Dios, así que aquí tenemos lo primero de la palabra, es la palabra de Dios. Esta no es la palabra del hombre, esta es la palabra de Dios. Y luego tiene 2 cualidades, 2 atributos. Es viva y eficaz. Esta palabra no falla. Esta palabra no es muerta. Esta palabra es viva, por eso es que incomoda. Cuando usted habla palabras, cuando usted cuenta historietas, nadie se incomoda. Llevamos años con nosotros firmando videos cortos y publicándolos de 1 minuto. Con la Biblia en la mano, un texto a la vez. Impresionante cómo la gente se incomoda, se enojan y cómo arremeten, porque la palabra siempre los va a confrontar. Inclusive usted quizás se va a incomodar conmigo y se va a molestar muchas veces y quizás hasta le puedo llegar a caer mal, cuando yo tengo la buena intención de edificar su vida y vengo a predicar la verdad porque le amo, pero es la palabra que lo va a hacer a usted. Y usted se va a desquitar conmigo. Porque claro que usted no puede enfrentarse a Dios, pero el problema no es conmigo, el problema es con Dios. ¿Y por qué, pastores? Esta palabra es que es viva, pues es esta palabra viva, eso quiere decir, y es eficaz, y luego la describe el escritor, y es más cortante que toda. No existe una espada tan filosa como esta. De doble filo.
Esta metáfora que usa el escritor como un gran experto de guerra del ejército, que en aquellos tiempos se usaba la espada, la lanza y el escudo. Él dice, esta es la arma más poderosa, más cortante, porque en la guerra cualquiera se podía defender con el escudo y probablemente había una clase de metal que era impenetrable, que una espada no la iba a cruzar. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no existe metal, no existe algo creado por el hombre que pueda detener, lo va a cortar. Es decir, que cuando usted escucha la palabra y le pone atención a la palabra de Dios, usted no va a quedar igual. Esto es como que alguien diga que está vivo después que un tráiler lo haya atropellado en la carretera. Es imposible quedar para contarlo. El impacto, uso esa metáfora que es un poco algo rara, pero solo es para compararle el poder del impacto que hace la palabra de Dios. Aquí la transmite el escritor y el Espíritu Santo como dice, más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, corta para allá, porque a veces si usted la quiere usar para cortar a los demás, tenga cuidado porque también corta para atrás. Es decir, que no es que solo va para cortar allá. Esta palabra no solamente es para atacar, sino que también es para defenderse. Es poderosa, esta es la arma más poderosa. Esta es la arma más letal que hay. Esta es la palabra de Dios. Esto es impresionante. Y esto lo tenemos nosotros ahora. Esto es lo que necesita escuchar la gente, la palabra de Dios. Pero nosotros con nuestros resentimientos mezclamos el odio, la envidia, el rencor, todas aquellas cosas y la palabra no fluye, la palabra no impacta, no incomoda a nadie. Porque nosotros pensamos, esta palabra es santa. Esta palabra, si nosotros no nos amoldeamos y temblamos y le pedimos a Dios que sea Él que hable, no va a pasar absolutamente nada. No vamos a tocar las vidas. ¿Cuándo, pastor, sabe usted que ha predicado? Cuando usted se enoja, cuando usted sale criticándome, cuando usted dice no estoy de acuerdo, no, me cae mal esa forma del pastor. Yo prediqué ese día y me gusta, como decía Juan José, quiero herirlo con la palabra, quiero herirlo, porque no quiero matarlo con la mentira, quiero herirlo con la verdad. Porque si lo hiero con la verdad lo va a sanar. Pero prefiero herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Esa era la frase de este hermano. La verdad lo vence todo. Pero lo quemaron. Sí, lo quemaron. Por predicar la verdad. Por eso es que esta palabra es viva y eficaz. Nos vamos a entretener un tiempo disgustando la palabra de Dios porque vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia. El texto es preciso, corto, pero este es el resumen de este Génesis al Apocalipsis, un recorrido amplio del impacto, y vamos a ver los salmos, el honor a la palabra de Dios, que nuestras conferencias van a girar en torno a lo que es la magnitud, el poder, la esencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mismo carácter, Dios es el mismo Jesús, el verbo. Y mi intención es, hermanas y hermanos, que gustemos la palabra. Esta es la palabra de Dios, la describe aquí. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Viene la recomendación. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego termina diciendo ahí en Hebreos 13:7 y 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí hay un recordatorio, dice, acordaos de vuestros pastores. ¿De quiénes? ¿Quiénes son los pastores? Que os hablaron la palabra de Dios.
Porque si nos hablaron la palabra de Dios, como está escrita, lucharon por vivirla con todos sus defectos. Y luego da una recomendación: ningún hombre puede tener un peso de modelo solamente si practica la palabra. Imitar su fe, es decir, su obediencia a la palabra, porque fe es obediencia, sumisión, convicción de la palabra. Dice, imitar cómo hayan abrazado la palabra, cómo se hayan sometido a la palabra, cómo predicaron la palabra, cómo vivieron la palabra. No sus emociones, no sus brincos, no sus gritos, sino la palabra. Que eso es lo que marcó sus vidas. Entonces es la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. Hablando Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Es decir, que esta semilla no falla. Y esta palabra no falla. Y entonces, ¿quién es el que falla? Los corazones, las personas que la escuchan porque no la entienden. Puede fallar el que la predica porque tampoco la cree. No hay cosa más espantosa que prediquemos algo que no creemos. Tenemos que creerla. Por eso le estaba diciendo yo esa experiencia demoledora. Y cambió un antes y un después. Dios me trajo un gozo, una alegría. Cómo el Señor me comenzó a enseñar a disfrutar esto. De predicar. Allá te alegra predicar. Oh Señor, me gusta. Me gusta. Yo quiero desgastarme allá afuera. Gracias por esa herramienta que me has dado para salir a predicar. Abro los micrófonos y ahí estoy en la calle. Pa, pa, pa. Y me gusta. Pero eso es un regalo de Dios. Y de todo lo puede. Está disponible para todos. Para todos. Pero quizás con el tiempo, ¿verdad? Suele pasar que nos vamos desgastando. Y el Señor dice, mi palabra tiene poder. La ley no debe de preparar un sermón para predicarlo. Prepáralo para aprender. Prepáralo para aprender. Prepáralo para aprender. Prepáralo para aprender. Antes de predicarlo. La palabra, entonces, la palabra cuando la estamos estudiando y nos agobia. Han habido veces que yo he tenido que parar, irme ahí llorando, he andado gritando. La palabra. Esa palabra de Dios, el peso de la palabra. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí está la marca para entender si alguien está lleno del Espíritu Santo o está lleno de emociones. Dice, porque hoy en día la gente nos quiere confundir. La gente en muchos lugares dice, yo tengo el Espíritu Santo, y brincan y danzan, pero no hablan la palabra, no nos hablan de Dios, no hablan del pecado, no hablan de la santidad de Dios. Le tienen miedo a los oyentes. Un hombre lleno del Espíritu Santo no le tendrá miedo a nada ni nadie. Dirá la verdad, aunque le duela a quien le duela, y estará dispuesto a que lo odien. Pero ama la palabra. La palabra lo ha atrapado, como decía Martín Lutero. He sido cautivado por la verdad, por la Biblia. Y si voy contra la conciencia, eso no es agradable, eso no es saludable. Claro. Yo pasé por eso allá estaba viendo un video y yo recordaba, dije yo en ese tiempo estaba viviendo un calvario donde me estaba jugando entre predicar la Biblia o predicarle conforme a lo que las personas querían oír. Y anoche estaba viendo el video y dije, recuerdo la tortura que yo estaba viviendo en esa época cuando estaba celebrando eso. Recuerdo la hipocresía que había en estas personas que venían y me abrazaban y me decían, pastor. Y yo me las estaba jugando entre predicar la palabra o quedarme predicando un mensaje light. Y yo tuve que ir en oración y decir, Señor, ¿qué hago? Si te noquean y predicas y te manipulan, estás perdido. Porque serás un títere. Pero si te pones los pantalones y me honras a mí y te quedas con los que se van a quedar, yo te voy a traer más personas que van a amar la palabra. Si tú me honras, yo te voy a honrar.
Y hoy, después que han pasado, quizás 12 años han pasado, veo hacia atrás, digo, si yo hubiera colapsado y me hubiera ido por aquellos que me amenazaban y me decían, no mucha palabra, no mucho de Jesús, pastor, háblanos acerca de cómo sanar las heridas del alma. Yo estaría fracasado, estaría frustrado, porque la mayoría de estas personas fracasaron con sus matrimonios, están separados y sus vidas. Y no es que me alegre, lo digo con tristeza, pero puedo ver el abismo donde yo estaba y yo elegí quedarme con Cristo. Yo dije, sí, voy a perecer, pero voy a perecer hablando de Cristo, hablando la verdad, pero no voy a hablar lo que la gente quiere oír, voy a hablar lo que necesitamos oír. Y no lo digo por jactarme, lo digo, hermano, de tristeza y a la misma vez que puedo contarle. Y yo sé que aquí habrán hermanos que saben las batallas que hemos tenido, porque predicar este evangelio, predicar la palabra como usted la ve aquí en este texto, no es algo sencillo. No a todas las personas les gusta. El religioso se enoja y quiere, ¿verdad?, que uno ablande. Pero Dios me guardó y pagué el precio, alto precio. Todos los que no amaban su palabra se fueron. Y nunca voy a olvidar algo que una señora me dijo: si usted, Dios lo llamó, esto no se va a caer. Ha llegado el momento de probar su llamado. Dios lo va a respaldar si esto es de Dios. Aquellos que no quieren nada con Cristo pueden ser mis buenos amigos cuando estamos sirviendo a Cristo, pero si alguien desprecia a Cristo, ya no tenemos nada que hablar. Yo estoy aquí en la iglesia para servirle a todos, pero aquel que desprecia a Cristo por sexo, por dinero, y que me diga, pastor, cambió. No, es la palabra que me atrapó. Es la palabra que nos va a unir, es la palabra que nos va a santificar. Digo esto, hermano, porque esto es lo que hace la palabra. La palabra me atrapó y yo me quedé con mis imperfecciones, con mis batallas, con mis defectos. Me quedé en el lado de la palabra. Mire aquí. Verlo a usted. Salir a las calles, predicar. Yo le predico, le decía a mis hijos, a más de 5,000 personas en una tarde allí en Maverick. 3,000, 2,000. Y yo sé que les estoy dando la palabra. De hecho, que hay algunas personas que me escriben desde allá de España. ¿De dónde salió ese elemento? Otros dicen, ese hombre es ridículo, ¿qué es lo que está hablando? Y digo yo, les estoy predicando. Otros dicen, ladrón. Otros dicen que estafador. Y digo, estoy predicando. Todo eso que gritan, todo lo que dicen, delante de Dios me siento libre. Estoy bien de conciencia, lucho por agradar a mi Dios. Me río. Y si fuera verdad, tendría que ir a corregir todo eso. Pero eso es lo que pasa cuando damos la palabra. Y yo estaba esta semana, decía yo, Señor, y aquí nos vamos a quedar, hermanos, por el tiempo. Yo comprendo lo que este texto dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa parte. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra espíritu es la misma vida. Esa es la esencia de la vida del hombre. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea esto, hermano, cómo la desglosa este escritor esta palabra. En otro nos está diciendo que no existe una palabra como esta. La palabra viva, sao, es verbo viviente, es una palabra en movimiento, activa. Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra.
La exposición, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, punto y coma. Y dice, hace entender a los simples. El simple se compara con una puerta abierta que no tiene un filtro, que todo el mundo puede entrar. El simple todo lo cree, dice el proverbio. Ese simple que no tiene control se hace sabio de tal manera que la palabra, cuando escucha la palabra, lo cambia. Y lo único que tiene el poder para cambiar a ese simple, que no tiene sentido, que no tiene control, la palabra lo hace. Porque es viva. No hay otra palabra que pueda cambiar al simple y al necio, solo la palabra de nuestro Dios. Jeremías usa esta metáfora, Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Dios, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra como fuego, derrite todo lo que encuentra por delante, y como martillo, ¡boom!, le da a la piedra, y esa piedra, este martillo, no es esa clase de martillo que se le quiebra el cabo, que se daña, porque ese martillo que usamos nosotros para poner los clavos está hecho de una materia de nosotros. Esta comparación es majestuosa. Este martillo, hermanas y hermanos, no hay piedra que le pueda hacer frente. Destruye, en el buen sentido, la desmenuza la piedra, y esa piedra puede ser el corazón del hombre. Ese es el impacto de la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuál es nuestra aplicación? Leámosla, gustémosla, lea la Biblia y dígale a Dios en humildad, enséñame, como el salmista le decía, enséñame tus estatutos, enséñame a obedecerlo, y verá usted cómo a Dios le agrada eso, cómo Dios le va a comenzar a ayudar. Y usted va a brincar de alegría cuando usted diga, va a decir como aquel, ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! ¡Lo he descubierto! Aquel hombre que lo pusieron a descubrir algo, ¿no? Y él, esa expresión, ¡Eureka! ¡Eureka! Eso quiere decir, lo descubrí en la palabra, como me pasó a mí. Que Dios nos ayude, hermanas. Que la palabra de Dios sea un deleite para nosotros. Es lo que va a impactar y lo que va a traer un avivamiento, empezando con nosotros y a los demás. Oh, que el Señor, oremos. Padre, el predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.